Antes de sumergirnos en las sombras ancestrales y los misterios que susurran desde los albores de la humanidad, detente por un instante. Imagina un tiempo donde lo imposible se hizo carne, donde el cielo y la tierra se entrelazaron en una unión prohibida, dando a luz a seres que desafiaron toda lógica. ¿Estás listo para desenterrar los secretos de una era olvidada, donde la fe se puso a prueba y la línea entre lo divino y lo terrenal se desdibujó? Si tu alma anhela respuestas y tu espíritu busca las verdades ocultas en los pliegues del tiempo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. En Descubre la Fe, exploramos las narraciones que han moldeado la historia, desvelando su significado más profundo. Suscríbete ahora y enciende la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de este viaje fascinante. Capítulo 1. La semilla prohibida. Cuando los cielos descendieron a la tierra, el tiempo, una corriente implacable, silenciosa y vasta, que arrastra consigo eras y civilizaciones, secretos y susurros. Pero, ¿qué sucede cuando en esa corriente algo se desgarra? Cuando la misma tela de la realidad se estira hasta el punto de la ruptura, permitiendo que mundos se encuentren, que lo prohibido florezca. Para entender el enigma de los gigantes, los Nefilim, debemos retroceder, no a una simple era, sino al amanecer mismo de la civilización, a un tiempo anterior a las grandes inundaciones, a las ciudades de barro y los imperios de piedra. Un tiempo donde el velo entre lo visible y lo invisible era, quizás, más delgado de lo que hoy podemos siquiera concebir. Imagina un mundo joven, recién esculpido por las manos del Creador. Los ríos serpentearían perezosamente por valles cubiertos de una vegetación exuberante. El aire vibraría con el canto de aves de plumaje desconocido, y la humanidad, recién nacida del polvo y del aliento divino, comenzaba a expandirse. Eran los días de la juventud de la tierra, pero una sombra, una mancha de discordia, ya se cernía sobre el corazón del hombre. Caín y Abel, el primer fratricidio. La semilla del mal ya estaba plantada, regada por el resentimiento y el desprecio. Pero lo que ocurrió después, aquello que la antigua narración de Génesis capítulo 6 nos susurra con una solemnidad casi aterradora, fue algo mucho más profundo, más inquietante que la mera maldad humana. El relato es breve, conciso, casi enigmático, pero su eco resuena con una fuerza abrumadora a través de los milenios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que vino el diluvio, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Detengámonos en estas palabras. Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos seres que poseían un linaje tan distinto, tan elevado, que la narración los separa de la humanidad común? El silencio de las Escrituras es ensordecedor en su brevedad, pero la tradición antigua, el murmullo de los textos apócrifos y la reflexión de sabios a lo largo de los siglos se han inclinado hacia una interpretación que estremece el alma. Seres celestiales, ángeles, no los querubines alados de luz pura que imaginamos hoy, sino quizás aquellos de una jerarquía diferente, o aquellos que en su libre albedrío decidieron descender. Imagina la escena. El mundo humano, con sus pasiones, sus anhelos, sus fragilidades y su belleza. Las hijas de los hombres crecerían en gracia, en la complejidad de sus emociones, en la ternura de sus gestos. Y entonces, estos hijos de Dios, ¿qué vieron en ellas? Fue un anhelo por lo terrenal, un deseo por lo que no poseían en su reino etéreo, fue un desprecio por el orden establecido, una rebelión silenciosa contra la voluntad del Creador. La narrativa es clara. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. No fue un acto de amor puro, de unión santificada, sino una elección impulsiva,
dictada por el deseo y la apropiación, una profanación. Esta unión, esta mezcla de lo sagrado y lo profano, de lo divino y lo terrenal, dio a luz a una progenie inusual, gigantes, los Nefilim. La palabra misma, en el hebreo original, resuena con un eco de caídos o los que causan que otros caigan. No eran meramente hombres grandes en estatura, aunque ciertamente lo eran. Eran valientes, varones de renombre, pero un renombre forjado quizás en la fuerza bruta, en la opresión, en la desviación de todo lo que era puro y ordenado. Su existencia misma era una anomalía, un testimonio viviente de la transgresión, una cicatriz en el tapiz de la creación. Pensemos en las implicaciones psicológicas y espirituales de esta transgresión. Si estos hijos de Dios eran seres espirituales, su descenso no fue solo físico. Fue una caída moral y existencial. Rompieron sus límites, invadieron un reino que no les pertenecía en esa forma. Y las hijas de los hombres fueron meras víctimas o cómplices en esta seducción prohibida. La Biblia no lo especifica, pero la elección de tomar para sí mujeres sugiere una asimetría de poder, una dominación que despojó a la humanidad de su inocencia original. El resultado de esta unión fue una corrupción que se extendió como un veneno por toda la tierra. La Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fue la existencia de los Nefilim la causa directa de esta maldad rampante, o un síntoma de una depravación más profunda que ya se había gestado en el corazón humano. Probablemente ambas. Su presencia, su poder, su posible tiranía, habrían exacerbado la violencia, la injusticia, la pérdida de reverencia por la vida. Eran una anomalía, un cáncer creciendo en el cuerpo de una creación que Dios había declarado buena. Y ante esta desoladora escena, la reacción divina fue de un profundo pesar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta es una de las frases más conmovedoras de toda la Escritura. No un Dios impasible, distante, sino uno cuyo corazón se quiebra ante la desobediencia y la autodestrucción de su creación más amada. La palabra arrepentirse aquí no implica un error por parte de Dios, sino un cambio de su actitud hacia la humanidad debido a la radical desviación del hombre. Fue una declaración de dolor, una confesión de la pena que el Padre sentía por sus hijos perdidos. La decisión fue tomada. La tierra sería purificada, el diluvio, no como un acto de venganza caprichosa, sino como una cirugía radical, dolorosa pero necesaria, para extirpar el tumor del mal que amenazaba con consumir toda la creación. Los Nefilim, esos hijos de la unión prohibida, eran parte de esa oscuridad que necesitaba ser lavada, barrida de la faz del planeta. Su existencia misma era una afrenta al orden divino, una anomalía que no podía persistir si la humanidad había de tener alguna esperanza de redención. Pensemos en el peso de esa decisión: borrar casi toda vida, una purificación global para restaurar el propósito original. La historia de los Nefilim, por lo tanto, no es solo la historia de seres gigantes o de mitos antiguos. Es la historia de una intrusión, de un intento por desdibujar los límites que Dios había establecido entre lo celestial y lo terrenal, entre lo creado y lo divino. Es la historia de cómo la desobediencia, incluso desde las alturas, puede tener consecuencias cataclísmicas para la humanidad. Este misterioso pasaje, esta semilla prohibida, nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la santidad, la constante batalla entre el orden y el caos, y la inmensa seriedad con la que el Creador vela por la integridad de su creación. Los Nefilim no son solo figuras de un pasado lejano, son un recordatorio sombrío de que ciertas transgresiones tienen un impacto que resuena a través de las generaciones, y que las decisiones de unos pocos pueden alterar el destino de todos. Su desaparición en el diluvio no fue el fin de su eco, sino el inicio de una advertencia que perdura hasta el día de hoy, un susurro de los cielos que descendieron y la tierra que clamó por redención. Capítulo 2. Ecos de gigantes. Testimonios de una herencia maldita. El torbellino de las aguas diluvianas se había calmado.
Las montañas, antes sepultadas, emergieron de nuevo, lavadas y purificadas. La tierra, un lienzo renovado, se extendía bajo un cielo que había presenciado la furia y la gracia divinas. Y la humanidad, reducida a la familia de Noé, se preparaba para repoblar el mundo, para reescribir la historia desde una página en blanco. Uno pensaría que con el gran cataclismo, toda huella de la depravación prediluviana, incluyendo la de los Nefilim, habría sido borrada para siempre. Sin embargo, la narrativa bíblica, en su cruda honestidad, nos depara una sorpresa inquietante. La misma frase de Génesis 6, que introduce a estos seres, añade un postdata escalofriante: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que vino el diluvio. ¿Cómo es posible? Si la purga fue tan total, si el propósito era erradicar esa semilla prohibida, ¿cómo es que sus ecos, su sombra, persistieron en la tierra postdiluviana? Aquí la Biblia se sumerge en un misterio que ha fascinado y perturbado a generaciones de estudiosos y creyentes. Las teorías son varias. ¿Sobrevivió alguna línea? ¿Hubo una segunda incursión? ¿Una repetición de la transgresión celestial? La Escritura no lo detalla, pero lo que sí nos revela es la presencia innegable de linajes de hombres de gran estatura y poder que dominaron ciertas regiones, aterrorizando a los pueblos más pequeños y desafiando la voluntad de Dios. Estos no eran los mismos Nefilim de la era prediluviana en cuanto a su origen inmediato, quizás, pero sí eran sus ecos, una herencia de lo monstruoso, de lo desproporcionado, que se manifestaba en razas enteras, nombres que resuenan como tambores de guerra en las páginas del Antiguo Testamento: los refaítas, los anacitas, los eminitas, los zomzomeos, tribus enteras, no de gigantes individuales aislados, sino de pueblos con una estatura y una fuerza que superaban con creces la norma humana. Viajemos mentalmente a los días de Moisés, a la frontera de la tierra prometida. 12 espías son enviados a explorar Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Regresan, y 10 de ellos traen un informe que congela la sangre en las venas del pueblo de Israel. Un informe no solo de ciudades fortificadas y pueblos numerosos, sino de una presencia que sembraba el terror. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac. Este nombre, Anakim, se convierte en sinónimo de terror, de lo inabordable. No eran meras exageraciones. Josué y Caleb, los únicos 2 espías que mantuvieron la fe, no negaron la existencia de estos gigantes, sino su poder sobre la voluntad divina. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La imagen es vívida y desgarradora. Hombres ordinarios, sintiéndose como insectos insignificantes ante la imponente presencia de estos seres. Imagina la desesperación, la parálisis que debe haber invadido al pueblo de Israel al escuchar esa descripción. Un miedo ancestral, la resurrección de una pesadilla olvidada que se manifestaba en la forma de estos descendientes anómalos. Los anacitas, según la Biblia, residían en Hebrón y sus alrededores, un lugar que más tarde se convertiría en uno de los centros más importantes para el pueblo de Dios. Pero su presencia era un desafío constante. Eran un recordatorio de que la depravación no había sido completamente erradicada, que las sombras del pasado podían resurgir. Su mera existencia era una prueba para la fe de Israel. ¿Confiarían en el Dios que había partido el Mar Rojo, o se doblegarían ante el miedo a estos hombres de gran estatura? Y no eran los únicos. En Transjordania, al este del Jordán, Moisés y el pueblo de Israel se encontraron con otros linajes gigantes. Los refaítas, habitantes de la tierra de Basán, cuyo rey, Og, se describe como el último de su estirpe. Su cama, una cama de hierro, medía 9 codos de largo, más de 4 metros. No un gigante de leyenda, sino una realidad palpable, un desafío concreto para los hijos de Israel. La derrota de Og fue una victoria monumental, no solo militar, sino espiritual. Demostró que con Dios,
incluso los gigantes más temibles podían ser derribados. Los emimitas, en la tierra de Moab, eran un pueblo grande y numeroso, y alto como los anaceos. Y los zomzomeos, en Amón, descritos como un pueblo grande y numeroso, y alto como los anaceos. La repetición es clave. Estas no eran solo descripciones físicas, eran descripciones de poder, de dominio, de una amenaza que se cernía sobre el camino de Israel hacia la tierra prometida. Eran los guardianes de las viejas corrupciones, los vestigios de una era donde la norma divina había sido subvertida. La persistencia de estos gigantes en la era postdiluviana plantea preguntas profundas sobre la soberanía de Dios y la naturaleza de la redención. ¿Por qué permitió Dios que estas líneas existieran? Quizás, como tantas otras pruebas en la historia de Israel, su presencia era un crisol, un horno para forjar la fe. ¿Confiaría Israel en la promesa de Dios o cedería ante el temor de lo que el ojo humano veía como invencible? La batalla contra estos gigantes no era solo física. Era una guerra espiritual. Cada victoria sobre un refaíta o una nacita era una declaración de que el poder de Dios era superior a cualquier fuerza terrenal, por formidable que pareciera. Era una reafirmación de que la promesa divina no podía ser frustrada por ninguna herencia maldita del pasado. El encuentro más famoso con un gigante en la Biblia es, por supuesto, el de David y Goliat. Goliat de Gat, un filisteo, cuya altura se estima en 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Su armadura, su espada, su apariencia formidable, sembraban el terror en las filas del ejército de Israel. Era un descendiente de los refaítas, un último vestigio de esa línea anómala que había desafiado a Dios durante siglos. Y un joven pastor, con solo una honda y 5 piedras lisas, se atrevió a enfrentarlo. David no vio a un gigante, vio a un incircunciso que desafiaba a los escuadrones del Dios viviente. Su fe no estaba en su propia fuerza, sino en el poder de aquel que había prometido la victoria. La caída de Goliat fue el símbolo definitivo de la derrota de esa herencia maldita. No solo la derrota de un guerrero formidable, sino el desmantelamiento de un terror ancestral. Fue la declaración de que no importaba cuán grandes fueran los desafíos, cuán imponente fuera el enemigo, el Dios de Israel era más grande, más poderoso. Estos ecos de gigantes a lo largo de la narrativa bíblica nos enseñan una lección crucial. El mal, en sus diversas formas, puede ser persistente. Las consecuencias de la desobediencia pueden extenderse a través de generaciones, manifestándose de maneras que desafían nuestra lógica. Pero también nos enseñan que la fe, la obediencia a Dios y la confianza en su promesa son las únicas armas capaces de derribar a los gigantes que se levantan en nuestro camino, sean estos de carne y hueso o las fortalezas mentales y espirituales que nos paralizan. La presencia de estos varones de renombre postdiluvianos no es un signo de la debilidad de Dios, sino de la constante necesidad del hombre de elegir la fe por encima del miedo, la obediencia por encima de la duda. Los ecos de los gigantes resuenan aún, no para aterrorizarnos, sino para recordarnos la inmensa grandeza de aquel que los derribó. Capítulo 3. El velado origen, interpretaciones antiguas y modernas de los hijos de Dios. El misterio de los Nefilim es indisoluble del enigma que rodea a sus padres, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos seres que, según la enigmática narrativa de Génesis 6, descendieron para unirse a las hijas de los hombres? La brevedad del texto bíblico, casi poética en su concisión, ha dejado un vasto campo para la especulación, la exégesis y el debate teológico a lo largo de los milenios. No es una simple curiosidad académica. La identidad de estos hijos de Dios tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza humana, la intervención divina y la persistencia del mal. Dos interpretaciones principales han dominado el paisaje del pensamiento religioso y académico, cada una con sus propios defensores apasionados y sus argumentos convincentes. Ambas han moldeado la forma en que entendemos la semilla prohibida y los ecos de gigantes. La primera, y quizás la más dramática y prevalente en la antigüedad,
es la interpretación angélica. Esta visión sostiene que los hijos de Dios eran ángeles, seres celestiales que en un acto de grave desobediencia y rebelión contra el orden divino, abandonaron su morada espiritual para cohabitar con mujeres humanas. El término hebreo Bene Elohim, hijos de Dios, se utiliza en otros pasajes bíblicos como Job 1:6, 2:1-2, Drayton, Draitos 7 para referirse a seres celestiales o ángeles. Además, textos apócrifos como el libro de Enoc, muy influyente en los círculos judíos precristianos, expanden dramáticamente esta narrativa, describiendo a 200 vigilantes que descienden al monte Hermón, juran un pacto, y luego se corrompen al tomar esposas humanas, enseñando a la humanidad artes prohibidas y engendrando una raza de gigantes. Imagina la carga emocional y teológica de esta perspectiva. No solo es la humanidad cayendo en el pecado, sino seres de un reino superior, creados para servir a Dios, sucumbiendo a la tentación y profanando la creación. La idea de que los ángeles pudieran tener la capacidad de materializarse, de tomar forma física para interactuar de esta manera íntima con los humanos, es un concepto que desafía nuestra comprensión ordinaria de lo espiritual. Pero la Biblia misma nos da indicios de interacciones angélicas que no son puramente etéreas, como los ángeles que comieron con Abraham o que fueron alojados por Lot en Sodoma. La transgresión aquí no es solo una unión carnal, sino una perversión del orden cósmico. Estos seres, al abandonar su propio dominio, Judas 1:6 y su debida morada, 2 Pedro 2:4 ed, desencadenaron una corrupción tan profunda que requirió una intervención divina de proporciones catastróficas. La existencia de los Nefilim, según esta visión, es la prueba viva de una rebelión angelical que se manifestó en la tierra, un monumento a la desobediencia que no solo pecó contra Dios, sino que distorsionó la misma carne y espíritu. La imagen de estos valientes y varones de renombre no sería entonces la de héroes, sino la de tiranos, engendrados en el pecado, con una fuerza y una inclinación al mal que superaban la de la humanidad ordinaria, llevando el mundo hacia una oscuridad insostenible. La segunda interpretación, conocida como la línea de Set o humanos justos, ofrece una visión menos dramática, pero no menos significativa. Esta perspectiva argumenta que los hijos de Dios no eran ángeles, sino los descendientes piadosos de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva después del asesinato de Abel. Esta línea de Set se habría mantenido fiel a Dios durante un tiempo, invocando su nombre y manteniendo una senda de rectitud. Las hijas de los hombres, en contraste, serían las descendientes de Caín, la línea que había caído en la depravación, la violencia y la mundanalidad. Según esta teoría, la tragedia de Génesis 6 no es una unión interdimensional, sino una mezcla entre la línea piadosa y la impía. Los descendientes de Set, seducidos por la belleza y quizás el encanto mundano de las hijas de Caín, abandonaron su compromiso con Dios, casándose con ellas sin discernimiento espiritual. El resultado de esta unión mixta fue la dilución de la piedad y la propagación de la maldad. Los hijos nacidos de estas uniones, los Nefilim, serían hombres de renombre en el sentido de ser líderes poderosos, tiranos o guerreros, cuya fuerza y carisma estaban desvinculados de cualquier moralidad divina. No eran gigantes en el sentido literal, sino gigantes en su influencia y poder sobre la sociedad. Esta interpretación enfatiza la importancia de la pureza espiritual y la separación de influencias corruptoras. La caída de la línea de Set en matrimonios mixtos no solo afectó a las familias individuales, sino que contaminó toda la sociedad, llevando a la maldad generalizada que Dios observó antes del diluvio. La tristeza de Dios aquí no es por una transgresión angelical, sino por la apostasía de su propio pueblo, aquellos que debían mantener la luz en un mundo oscurecido. Ambas interpretaciones tienen sus fortalezas y debilidades. La interpretación angélica se apoya en el uso del término hijos de Dios en otros contextos y en la fuerza dramática de la narrativa. Sin embargo, plantea preguntas sobre la capacidad de los ángeles para procrear y la teología de su caída.
La interpretación de la línea de Set es teológicamente más segura, evitando la complejidad de la procreación angélica y enfatizando una lección moral clara sobre la apostasía, pero lucha por explicar por qué estos gigantes se mencionan en un contexto tan específico y por qué el texto parece sugerir una distinción tan radical entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que va más allá de una mera diferencia de linaje moral. A lo largo de la historia, las iglesias y tradiciones han oscilado entre estas dos visiones. La interpretación angélica fue muy popular en el judaísmo temprano y entre los padres de la iglesia primitiva. Sin embargo, a partir de San Agustín, la interpretación de la línea de Set ganó terreno, convirtiéndose en la visión dominante en el cristianismo durante muchos siglos, quizás por su mayor coherencia teológica y su enfoque en la responsabilidad humana. En la era moderna, el debate ha resurgido, con muchos eruditos redescubriendo la fuerza de la interpretación angélica, especialmente a la luz de nuevos estudios sobre el judaísmo del Segundo Templo y los textos apócrifos. Más allá de la especificidad de la identidad, el velado origen de los Nefilim y sus padres nos confronta con una verdad ineludible: la existencia de fuerzas que buscan corromper la creación y desviar a la humanidad de su propósito divino. Ya sean ángeles caídos o una línea piadosa que se desvía, la lección es la misma: la mezcla de lo santo con lo profano, la atracción por lo que está fuera del orden divino, lleva a la degeneración. Los Nefilim, esos gigantes de antaño, se erigen como un símbolo de la monstruosidad que surge cuando los límites son traspasados, cuando la pureza es mancillada y cuando la voluntad de Dios es ignorada en pos de los deseos carnales o la ambición de poder. Su origen, velado en la niebla del tiempo y la controversia, nos invita a una introspección profunda sobre la naturaleza de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, tanto a nivel individual como cósmico. El enigma persiste, pero su advertencia resuena con claridad. Capítulo 4. La sombra de la corrupción. Los Nefilim como espejo de la degeneración humana. La historia de los Nefilim, esos gigantes nacidos de una unión que desafió el orden celestial o terrenal, no es solo un relato de seres de estatura imponente o de linajes misteriosos. Es, en su esencia más cruda y desgarradora, el preludio de una catástrofe, un espejo oscuro en el que se reflejó la degeneración más profunda que la humanidad haya conocido, un declive moral tan abrumador que el Creador mismo sintió dolor en su corazón. Para comprender plenamente el impacto de estos gigantes, debemos ir más allá de su mera existencia y adentrarnos en la atmósfera de corrupción y violencia que su aparición pareció catalizar, o al menos, de la cual fueron un síntoma prominente. El capítulo 6 de Génesis, que introduce a los Nefilim, inmediatamente después, describe el estado del mundo prediluviano con una solemnidad escalofriante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta frase no es una hipérbole, es un diagnóstico divino de una enfermedad terminal que había invadido el alma de la humanidad. La corrupción no era ocasional, no era una excepción, era la norma. No solo las acciones, sino los designios, los pensamientos más íntimos, las intenciones profundas del corazón, estaban saturados de maldad y de forma continua, sin tregua, sin arrepentimiento. En este contexto de depravación total, emergen los Nefilim. ¿Eran ellos la causa principal de esta maldad rampante, el resultado más visible de una humanidad ya en caída libre? La respuesta, muy probablemente, reside en una intrincada interacción. Si los hijos de Dios eran ángeles caídos, su intervención trajo consigo un nivel de perversión y conocimiento prohibido que la humanidad por sí sola no habría alcanzado. El libro de Enoc, por ejemplo, detalla cómo estos vigilantes no solo se unieron con mujeres, sino que enseñaron a la humanidad artes como la forja de armas, la hechicería, la astrología y el uso de cosméticos, conocimientos que corrompieron la mente y el espíritu, alejándolos de la sencillez y la inocencia original. Los Nefilim,
como hijos de esta unión profana, habrían heredado no solo una estatura física, sino una inclinación hacia la violencia, la tiranía y la opresión. Su renombre no sería de virtud o justicia, sino de poder bruto y dominación, forjado en la fuerza y el terror. Imagina la sociedad bajo la sombra de estos gigantes. No eran simplemente individuos aislados, eran valientes, varones de renombre, lo que sugiere una influencia considerable en las estructuras sociales y políticas de la época. ¿Habrían impuesto su voluntad por la fuerza? ¿Habrían gobernado con puño de hierro, exigiendo tributo y lealtad? Es fácil visualizar un mundo donde el más fuerte dominaba, donde la ley del más apto reinaba sin contrapesos morales. Un mundo donde la justicia se desvanecía ante la imposición de la fuerza bruta, y donde la compasión era un lujo olvidado. Los clamores de los oprimidos, el susurro de la desesperación, habrían ascendido como un lamento constante ante los cielos. Si por otro lado, los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que se mezclaron con las hijas de Caín, la degeneración es igualmente palpable. La línea piadosa, que había invocado el nombre de Jehová, se contaminó. La distinción entre aquellos que seguían a Dios y aquellos que vivían en la impiedad se difuminó hasta desaparecer. Los Nefilim, en esta lectura, serían el producto de una fe diluida, de un compromiso espiritual comprometido. Su grandeza o fuerza provendría quizás de una combinación de linaje y ambición humana desenfrenada, pero desprovista de la guía divina. La sociedad se volvería homogéneamente corrupta, pues la última reserva de piedad se habría disuelto en el torbellino de la mundanalidad. En cualquier caso, la presencia de los Nefilim es un síntoma alarmante de una civilización que se desintegraba desde dentro. La maldad mucha y el pensamiento del corazón, solamente el mal, no surgieron de la nada. Fueron el resultado de una acumulación de decisiones, de una progresiva desensibilización a la voz de la conciencia, de un rechazo constante a la guía divina. Los gigantes, ya sea como causa o como manifestación, representaban el clímax de esa degeneración. Eran el rostro visible de una humanidad que se había extraviado de tal manera que había perdido su esencia, su propósito, su conexión con su Creador. El diluvio, entonces, no fue un acto de ira caprichosa, sino la respuesta inevitable a una realidad insostenible. Era la limpieza necesaria cuando la enfermedad había alcanzado cada órgano vital. El dolor en el corazón de Dios era el dolor de un padre que ve a sus hijos no solo desobedecer, sino autodestruirse. La violencia que llenaba la tierra, la depravación que saturaba cada pensamiento, había alcanzado un punto de no retorno. Los Nefilim, como encarnación de esa transgresión, eran parte de esa realidad que debía ser purgada. Su erradicación simbolizó la necesidad de un nuevo comienzo, de una oportunidad para la humanidad de redescubrir la senda de la rectitud. La sombra de la corrupción que los Nefilim representaron nos ofrece lecciones vitales para nuestra propia era. Estamos, como sociedad, cayendo en una espiral similar. Hay gigantes modernos que amenazan con corromper el corazón humano, la ambición desmedida, el egoísmo narcisista, la búsqueda de placer sin límites, el desprecio por la verdad y la justicia. La historia de los Nefilim nos advierte sobre los peligros de ignorar los límites, de desdibujar las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, de permitir que la corrupción se arraigue en nuestros corazones y en nuestras instituciones. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué gigantes internos alimentamos? ¿Qué pensamientos del corazón dominan nuestra mente? Si no vigilamos, si no cultivamos la pureza, la compasión y la obediencia, nuestra propia tierra interior puede volverse fértil para la degeneración. La historia de los Nefilim, en este sentido, es un eco profético, una advertencia que resuena a través del tiempo. La acumulación del mal, la persistencia en la depravación, conduce inevitablemente a la destrucción. El dolor en el corazón de Dios en Génesis 6 no es el fin de la historia, sino el inicio de una oportunidad para la humanidad de aprender de los errores del pasado y elegir un camino diferente.
un camino de restauración y redención. La sombra de la corrupción nos recuerda la oscuridad de donde venimos, pero también la necesidad urgente de buscar la luz. Capítulo 5. Más allá de los mitos. El legado espiritual de los gigantes en la fe actual. Hemos viajado a través de las brumas del tiempo, desenterrando los enigmas de los Nefilim, esos gigantes que desafiaron el orden divino y encendieron la chispa de una corrupción cósmica. Hemos explorado su velado origen, sus inquietantes ecos en la historia postdiluviana, y la profunda sombra de degeneración que su existencia reflejó. Pero, ¿es esta solo una historia antigua, un mito distante que pertenece únicamente a los anales de la arqueología y la teología, o por el contrario, resuenan sus lecciones con una verdad atemporal, una relevancia espiritual que se extiende hasta el corazón de nuestra fe y de nuestra vida contemporánea? La respuesta, sin duda, es esta última. Más allá de las fascinantes narrativas de criaturas míticas y uniones prohibidas, la historia de los Nefilim nos ofrece una rica veta de aplicación espiritual. Si bien ya no nos encontramos con gigantes de carne y hueso que superan los 3 metros de altura, sí nos enfrentamos a gigantes de otra naturaleza. Son las fortalezas, las opresiones y los desafíos que en su magnitud y su aparente invencibilidad amenazan con aplastar nuestra fe y desviar nuestra senda espiritual. Pensemos en los gigantes modernos que se alzan en nuestras vidas. ¿No es el miedo un gigante que paraliza voluntades, que nos impide dar pasos de fe, que nos susurra mentiras sobre nuestra insuficiencia y la supuesta imposibilidad de lo divino? Este miedo puede ser tan imponente como una nacita, bloqueando nuestro acceso a la tierra prometida de paz y propósito que Dios nos ofrece. O eres ir del orgullo, ese gigante sutil que eleva nuestro propio intelecto y fuerza por encima de la sabiduría y el poder de Dios. Como Saúl en la cumbre de su belleza exterior pero con el corazón agrietado, el orgullo nos engaña, nos hace creer que somos invencibles por nosotros mismos, olvidando que toda verdadera fuerza proviene de lo alto. Otro gigante formidable que se cierne sobre la sociedad actual es el materialismo, la creencia de que la felicidad y la seguridad residen en la acumulación de bienes, en la búsqueda insaciable de lo que este mundo ofrece. Este gigante nos promete saciedad, pero nos deja vacíos, nos promete control, pero nos esclaviza a un ciclo interminable de deseo y decepción. Y quizás el gigante más insidioso de todos, la indiferencia espiritual, un letargo que nos adormece ante las verdades eternas, que nos hace complacientes ante el mal, y que diluye nuestra conexión con lo sagrado hasta que apenas queda un susurro. Esta indiferencia es la forma más peligrosa de mezcla, una fusión silenciosa entre la luz y la oscuridad que no produce gigantes físicos, sino almas espiritualmente atrofiadas. La lección fundamental de los Nefilim es que la transgresión de los límites divinos siempre trae consigo consecuencias, ya sea la transgresión de seres celestiales, como propone la interpretación angélica, o la transgresión de una línea piadosa que se contamina, como sugiere la línea de Set. El mensaje es claro: hay un orden establecido, hay límites para nuestra propia seguridad y florecimiento. Cuando ignoramos esos límites, cuando buscamos poder o placer fuera de la voluntad de Dios, engendramos una forma de monstruosidad en nuestras vidas. Estos monstruos no son gigantes de carne y hueso, sino hábitos destructivos, relaciones tóxicas, patrones de pensamiento negativos que crecen desproporcionadamente, devorando nuestra paz y nuestra conexión con Dios. Pero la historia de los gigantes no termina en la desesperación, nos ofrece una esperanza profunda. Recuerden a David enfrentándose a Goliat, un joven pastor sin armadura brillante ni espada imponente, solo una honda y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. David no negó la existencia del gigante, ni su estatura, ni su fuerza, pero vio más allá de lo físico. Vio la arrogancia de un hombre que desafiaba al Dios viviente. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Esta es la clave para derrotar a nuestros propios gigantes espirituales. No es con nuestra propia fuerza, nuestra propia lógica o nuestras propias estrategias humanas. Es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es a través de la fe, la obediencia y la total dependencia del poder de Dios. Al igual que los ecos de los gigantes fueron finalmente erradicados de la tierra prometida, así también los gigantes de nuestro miedo, orgullo y materialismo pueden ser derribados por la poderosa mano de Dios cuando nos sometemos a su voluntad. La fe, como la de David, nos llama a ver la realidad, no solo con nuestros ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Nos desafía a creer que no importa cuán abrumador parezca el desafío, Dios es siempre más grande. Nos impulsa a enfrentar aquello que nos aterroriza, confiando en que no estamos solos en la batalla. La historia de los Nefilim, por lo tanto, no es un mero relato de terror bíblico, es una parábola de la condición humana, un eco de nuestra constante lucha contra las fuerzas que nos alejan de Dios. Nos recuerda la importancia de la santidad, de mantenernos apartados de las influencias corruptoras que buscan diluir nuestra fe. Nos impulsa a la vigilancia, a discernir los designios del corazón que, si se dejan sin control, pueden llevar a una profunda degeneración. Y sobre todo, nos infunde una esperanza inquebrantable en el poder de Dios para purificar, redimir y darnos la victoria sobre cualquier gigante que se atreva a interponerse entre nosotros y su propósito divino. Que esta profunda inmersión en el origen de los gigantes o Nefilim haya abierto tus ojos a las verdades ocultas en las antiguas narraciones y te haya fortalecido para enfrentar los desafíos de tu propia vida. En Descubre la Fe, nuestra misión es precisamente esa: desvelar el poder transformador de la palabra de Dios y aplicarlo a nuestra realidad. Si este viaje te ha tocado el alma, si ha encendido una chispa de curiosidad o ha fortalecido tu espíritu, te animamos a que este no sea el final de tu exploración. Suscríbete al canal para que podamos seguir descubriendo juntos las profundidades de la fe, activando la campana de notificaciones para no perderte ni una sola de estas historias que cambian vidas. Dale un me gusta a este video si sentiste la resonancia de estas verdades, compártelo con aquellos que también buscan significado y considera apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir llevando estas poderosas narraciones a más corazones sedientos. Que la sabiduría de los antiguos te guíe, y que la fe en lo eterno te fortalezca para derribar a tus propios gigantes.